Adentrarse en la mente de Jesse James implica recorrer un paisaje moldeado por la guerra, el desarraigo y una idea temprana de poder ligada a la violencia. Su infancia en Missouri, marcada por el conflicto civil, le enseñó que sobrevivir requería una mezcla de frialdad y audacia que más tarde definiría toda su trayectoria. Si decides suscribirte al canal, nos ayudarás a seguir creando más contenidos como este, donde exploramos las motivaciones internas y los dilemas psicológicos de figuras históricas. Desde joven convivió con represalias violentas que dejaron cicatrices profundas. La guerra no solo destruyó su entorno, también configuró su sistema de creencias. Para Jesse, la violencia se convirtió en un lenguaje aprendido, una respuesta automática ante cualquier amenaza o injusticia percibida. Su paso de guerrillero confederado a atracador fue gradual. Jesse interpretó la posguerra como una extensión natural del conflicto, un escenario donde las armas, la estrategia y la intimidación seguían otorgando autoridad. La frontera moral, debilitada por años de violencia, apenas existía para él. La construcción de su fama fue un acto calculado. Jesse sabía manipular la opinión pública a través de periódicos que romantizaban sus hazañas. Comprendió que un forajido con narrativa heroica podía moverse con mayor facilidad que uno definido solo por sus crímenes. Su inteligencia social era notable, alternaba entre la invisibilidad y la notoriedad, según las circunstancias. De este modo mantenía siempre un equilibrio entre el miedo que generaba y la fascinación que despertaba, un arma psicológica tan útil como su pistola. Aunque muchos lo describen como impulsivo, sus acciones apuntan a una mentalidad meticulosa. Estudiaba rutas, horarios y vulnerabilidades con una disciplina casi militar. Cada golpe era una operación diseñada con precisión, no un arrebato improvisado. Existe debate sobre sus motivaciones. Algunos sostienen que actuaba por resentimiento político, como si sus atracos fueran una venganza simbólica contra la Unión. Otros afirman que esa narrativa fue creada por él mismo para obtener simpatía y encubrir ambiciones más terrenales. Su liderazgo dentro de la banda se apoyaba en un carisma magnético y una determinación implacable. Sus hombres encontraban en él a alguien que no vacilaba ante el riesgo. Jesse proyectaba control absoluto, incluso cuando la situación estaba al borde del desastre. Cada operación comenzaba con semanas de observación. Analizaba la conducta de trabajadores, el flujo de pasajeros o las rutinas del personal bancario. Para él, el éxito dependía de anticiparse a cada movimiento posible, como un ajedrecista que estudia a su oponente. Dentro de su psiquis coexistían el deseo de dominar el entorno y la búsqueda constante de adrenalina. Atracar un tren o un banco era tanto un desafío mental como una fuente de ingresos. Para Jesse, desafiar a la autoridad era también reafirmar su identidad. La polémica surge cuando se revisa su relación con la población local. Aunque algunas comunidades lo consideraban un símbolo de resistencia, los registros muestran episodios de violencia indiscriminada. Su aparente defensa de los pobres convivía con decisiones que perjudicaban a inocentes. La lectura que hacía de las personas era aguda. Detectaba inseguridades y motivaciones con rapidez, y utilizaba ese conocimiento para mantener cohesión dentro del grupo. A veces lo lograba mediante lealtad genuina, otras mediante intimidación calculada. Sus métodos reflejan un entendimiento profundo del miedo como herramienta. Sabía que el terror podía paralizar a un adversario antes de que éste alcanzara el gatillo. Su mente funcionaba como una máquina que evaluaba riesgos y explotaba vulnerabilidades humanas. En Jesse James convivían el héroe inventado y el estratega frío. Sus acciones eran el resultado de una mezcla explosiva de trauma, convicción y deseo de control. Explorar su mente es comprender cómo un hombre puede convertirse en mito mientras camina al borde de su propia ruina. Profundizar en los últimos años de Jesse James revela una mente cada vez más desconfiada. Tras décadas escapando de la ley, su percepción del peligro se agudizó hasta niveles obsesivos. Sus rutinas eran impredecibles, variando horarios y rutas con el propósito de evitar patrones que pudieran delatarlo. Vivía en un estado de alerta constante que moldeaba sus decisiones y relaciones. Aún así,
seguía demostrando una capacidad analítica sorprendente. Incluso cuando la presión aumentó, continuó estudiando a sus objetivos con dedicación quirúrgica. Elegía pueblos con sistemas de seguridad rudimentarios y establecía rutas de escape que aprovechaban el terreno y los tiempos de respuesta de las autoridades. Su mente funcionaba como una brújula siempre orientada a la supervivencia. La fama que lo rodeaba se convirtió en un arma de doble filo. Mientras algunos lo veneraban, otros comenzaron a verlo como un símbolo incómodo de una violencia pasada que muchos querían dejar atrás. Esta división influyó en su conducta, llevándolo a mostrar un rostro más reservado y calculador, consciente de que cualquier error podía ser fatal. En su círculo cercano empezaron a notarse fisuras. Jesse desconfiaba de casi todos y analizaba cada gesto en busca de señales de traición. Este desgaste emocional afectó tanto a la cohesión del grupo como a su propia estabilidad mental. Aún así, seguía siendo un líder temido y respetado, aunque cada vez más aislado. Uno de los aspectos más llamativos en su comportamiento tardío fue su necesidad de control. No permitía improvisaciones y cuestionaba cualquier decisión ajena, como si temiera que una chispa mínima desatara el desastre. Esta rigidez revelaba un temor creciente a perder el dominio de su destino. Sin embargo, su mente seguía siendo capaz de arrojo y claridad. En cada atraco demostraba una habilidad para evaluar riesgos en cuestión de segundos, decidiendo cuándo avanzar y cuándo retirarse. Este juicio rápido era uno de los pocos rasgos que permanecían inalterados desde sus años juveniles. El desgaste psicológico generó momentos de contradicción. A veces mostraba un deseo sincero de abandonar la vida criminal y establecerse como un ciudadano respetado. En otras ocasiones, se entregaba a un ciclo de violencia que parecía imposible de romper. Estas oscilaciones reflejan una lucha interna entre identidad y supervivencia. Parte de su legado polémico proviene de su relación con la política local. Algunos lo consideraban una figura útil para sus propios intereses y lo protegían en silencio. Esta complicidad alimentó la idea de que Jesse operaba en una zona gris, donde lo legal y lo ilegal se mezclaban sin límites claros. Su final estuvo marcado por una ironía trágica. Tras una vida escapando de sheriff y agentes federales, fue una traición íntima la que lo alcanzó. Su confianza en un entorno cada vez más frágil resultó ser su punto débil, más peligroso que cualquier bala de un enemigo declarado. En esos últimos días, Jesse mostró signos de agotamiento mental. La tensión acumulada lo empujó a bajar la guardia en situaciones que antes habría analizado con meticulosidad. Su percepción del riesgo, aunque aún aguda, empezaba a mostrar grietas que sus enemigos supieron aprovechar. Los testimonios cercanos indican que se volvió más reflexivo, incluso melancólico. Pasaba horas revisando mapas o anotaciones como si buscara un nuevo rumbo. Pero cada intento de cambio chocaba con el peso de su reputación, un lastre que lo seguía a cualquier lugar. En su mente habitaba un conflicto constante entre el mito y el hombre. La figura legendaria que había creado lo protegía, pero también lo atrapaba. Tratar de vivir fuera de ese personaje significaba renunciar al poder y al control que había mantenido durante años. Su muerte dejó abiertas muchas interpretaciones. Para algunos, fue el acto final de un bandido que había tentado a la suerte demasiadas veces. Para otros, fue el silenciamiento de un símbolo incómodo de resistencia. Esa ambigüedad alimentó su mito más allá de su propia vida. Lo cierto es que Jesse James utilizó su mente como arma principal. Su habilidad para analizar, prever y manipular convirtió a un joven marcado por la guerra en un personaje capaz de desafiar a las instituciones de su tiempo. Pero esa misma mente, corroída por la paranoia y el desgaste, terminó conduciéndolo a su caída. Gracias por ver este video. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal, para que podamos seguir explorando las mentes y motivaciones de personajes históricos que marcaron época.